¿Qué sucede cuando la verdad, enterrada bajo el peso de años de miedo y silencio, finalmente sale a la luz? A veces, destruye lo poco que queda intacto. Y a veces se convierte en el único puente capaz de unir corazones desgarrados. Gabriela Méndez caminaba lentamente por la calle del parque de la ciudad, donde cada banco le parecía un viejo amigo. A sus 72 años, había aprendido a encontrar alegría en las cosas simples, en los cálidos rayos del sol otoñal, en el trino de los pájaros, en las sonrisas de los niños ajenos. Estas pequeñas alegrías llenaban el vacío en su vida, un vacío dejado por sus propios hijos. Una vez su hogar estuvo lleno de risas. Carlos, Elena y Daniel. 3 rayos de luz en su vida. Pero ahora el teléfono permanecía en silencio durante semanas, a veces incluso meses. Mamá, perdona, el trabajo. Mamá, los niños necesitan ir a la escuela. Mamá, definitivamente pasaré la próxima semana. Estas promesas se desvanecían con la más mínima brisa de las preocupaciones diarias. ¿Acaso su corazón, que había dado todo hasta la última gota de amor a sus hijos, merecía tal soledad? Pasaban personas apresuradas hacia algún lugar. Nadie notaba a la frágil mujer canosa en un abrigo anticuado. Se había convertido en una invisible en este mundo acelerado. De repente, el mundo alrededor de Gabriela comenzó a girar. Sintió cómo la tierra se desvanecía bajo sus pies. Lo último que vio fueron las caras indiferentes de los transeúntes, que la rodeaban como si fuera un obstáculo molesto. Ella aún no sabía que este día común cambiaría toda su vida. Que el extraño que se detendría a ayudarla se convertiría en la clave para desentrañar el misterio de su familia destrozada. Que la verdad, que había mantenido encerrada tanto tiempo, finalmente saldría a la luz. Y que a veces la caída se convierte en la única forma de levantarse de nuevo. Pero ya no sola, sino con aquellos a quienes nunca dejaste de amar. La vida de Gabriela era como un río que había entregado toda su agua a la tierra árida. Ella dedicó cada minuto, cada suspiro a sus hijos y a su esposo Roberto, un hombre de ojos amables y corazón generoso, que trabajaba en una fábrica. Cuando los niños eran pequeños, su hogar se asemejaba a una colmena, siempre lleno de movimiento, risas y juegos bulliciosos. Gabriela se levantaba la primera y se acostaba la última, logrando preparar la comida, lavar la ropa, revisar las tareas, curar las rodillas raspadas y leer un cuento antes de dormir. «Mamá, eres una maga», decía a menudo la pequeña Elena, cuando Gabriela lograba, como por arte de magia, coser un disfraz de princesa para la actuación matutina en el último minuto. «Cuando crezca, cuidaré de ti así como tú de mí», prometía Daniel, el más joven y sensible de todos. Y Carlos, el hijo mayor, que se parecía a su padre no solo físicamente, sino también en carácter, ayudaba en silencio a su mamá con las bolsas pesadas después de ir al mercado. Todo cambió en aquel fatídico año, cuando Roberto enfermó. La enfermedad del corazón progresó tan rápidamente que los médicos solo pudieron encogerse de hombros. Los costosos medicamentos, varias operaciones, los ahorros familiares, se desvanecían como la nieve en primavera. Gabriela tomó cualquier trabajo, pero el dinero aún no alcanzaba. Y los niños, ya adolescentes, no entendían por qué de repente no había ropa nueva ni dinero de bolsillo. ¿Por qué mamá estaba tan cansada e irritable? Cuando Roberto ya no estaba, Gabriela se quedó sola con 3 hijos y una montaña de deudas. Y entonces hizo lo que luego lamentó toda su vida. La decisión, tomada por desesperación, salvó a la familia de la pobreza, pero le costó la confianza de sus propios hijos. Los años pasaron. Los niños crecieron, se educaron y formaron sus propias familias. Las llamadas se volvían cada vez más raras, las visitas, más cortas. Y cuando venían, en sus ojos Gabriela aún veía esa antigua reproche, como si una pared invisible se hubiera levantado entre ella y aquellos por quienes estaba dispuesta a dar su vida. El corazón de Gabriela se contrajo por un dolor repentino, y el mundo a su alrededor se desvaneció. Intentó aferrarse al banco más cercano, pero sus dedos solo resbalaron impotentemente por el frío metal. Sus piernas cedieron, y cayó al suelo, como una hoja de otoño arrancada del árbol por una ráfaga de viento. La gente pasaba, lanzando miradas breves. Algunos apuraban el paso, otros apartaban la mirada, haciendo como si nada estuviera ocurriendo. Probablemente, una anciana borracha llegó hasta Gabriela,
y esas palabras la hirieron más que el dolor en el pecho. «Por favor, ayúdenme», susurró. Pero su voz se perdió en el ruido de la ciudad. Un caleidoscopio de abrigos y chaquetas de colores pasaba ante sus ojos. Gabriela sintió cómo una lágrima caliente rodaba por su mejilla. No por el dolor, sino por la plena conciencia de su soledad entre cientos de personas. «¿Se encuentra bien, señora?». De repente se oyó una voz masculina preocupada. A través del velo, Gabriela vio a un joven inclinado sobre ella con ojos atentos. «Voy a llamar a una ambulancia». Sergio Ramírez se dirigía a una importante entrevista cuando notó a la anciana caída. En su profesión de periodista, el tiempo era crucial, pero algo en la figura indefensa en el asfalto lo hizo detenerse. Mientras otros pasaban de largo, marcó el número de emergencia y se sentó al lado de Gabriela, sosteniéndole la mano, fría y ligeramente temblorosa. «¿Cómo se llama?», preguntó, intentando mantenerla consciente. «Gabriela», respondió ella, sorprendida de que alguien realmente quisiera saber su nombre. En el hospital, los médicos diagnosticaron un ataque al corazón, afortunadamente no crítico. «¿Tiene a alguien a quien llamar?», preguntó la enfermera. Gabriela sacudió la cabeza. Sergio, que había estado esperando en el pasillo, decidió quedarse un poco más. Cuando le permitieron entrar en la habitación, se sorprendió de lo solitaria que parecía esta mujer entre las paredes blancas del hospital. Le trajo una taza de té caliente, y escuchó pacientemente mientras ella, asombrándose a sí misma, comenzaba a contarle a un desconocido la historia de su vida. Una historia que ni siquiera sus propios hijos habían escuchado. «Nunca pensé que le contaría esto a alguien», comenzó Gabriela en voz baja, mirando no a Sergio, sino a través de él, como si estuviera en el pasado. «Sabe, cuando Roberto se enfermó, nos quedamos prácticamente sin dinero. 3 hijos adolescentes, una hipoteca, cuentas médicas». Hizo una pausa, recogiendo sus pensamientos. Sus dedos nerviosamente acariciaban el borde de la manta del hospital. «Roberto tenía una póliza de seguro. Pequeña, pero podría habernos ayudado a aguantar. Los médicos decían que le quedaban unos meses, y entonces yo cometí un acto que mis hijos no pudieron perdonarme». Gabriela inhaló profundamente. Los recuerdos que había tratado de enterrar tanto tiempo ahora salían a la superficie, vívidos y dolorosos. «Mi hermano Antonio trabajaba en un banco. Él dijo que se podía obtener un crédito a nombre de Roberto, mientras aún estuviera vivo. Sabíamos que no tendríamos cómo pagarlo, pero después de su muerte, el seguro cubriría parte de la deuda, y lo demás se podría resolver de alguna manera». Las lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. «Acepté. Dios, como pude. Pero vi cómo mis hijos vestían ropa desgastada. Cómo Elena lloraba porque no podía asistir a la graduación. Cómo Daniel rechazaba el almuerzo, diciendo que no tenía hambre, para que hubiera más comida para todos. Estaba desesperada». Gabriela contó cómo, tras la muerte de Roberto, la vida comenzó a mejorar. Encontró un buen trabajo, los niños empezaron a ir a la escuela. Pero un día, Carlos descubrió por casualidad los documentos del crédito y del seguro. Gritó que había usado la muerte de su padre, que había engañado al sistema. Tenía razón. Carlos se lo contó a su hermano y a su hermana. Desde entonces, me miraron de otra manera. No se alejaron del todo. Crecieron demasiado educados para eso. Pero entre nosotros se alzó un muro. Nunca supieron que gran parte de ese dinero lo gasté en su educación, y no en mí». Sergio escuchó, sin interrumpir. En sus ojos no había juicio, solo comprensión y compasión. La historia de Gabriela no salía de la cabeza de Sergio, incluso después de regresar a casa. Se quedó despierto, imaginando a la anciana solitaria en un apartamento vacío, rodeada de fotografías de los hijos que apenas recordaban su existencia. Algo en esta historia le parecía incompleto, como si detalles importantes permanecieran en la sombra. Al día siguiente, Sergio visitó a Gabriela en el hospital. Le trajo frutas y flores frescas, lo que hizo que en los ojos de la mujer apareciera un brillo olvidado hace mucho tiempo. «¿Por qué es tan amable conmigo?», preguntó ella, sinceramente sorprendida por su atención. «Me recuerda a mi abuela», sonrió Sergio. «Pero también creo que su historia merece una comprensión más profunda». Habló del crédito y del seguro. ¿No recuerda el nombre del banco? Sergio no era solo un periodista. Su especialidad eran las investigaciones financieras. A lo largo de los años, había destapado más de un esquema de fraude,
Pero ahora lo movía no el deseo de hacer una primicia, sino un sincero deseo de ayudar. Con el permiso de Gabriela, comenzó a recopilar información. Le tomó varios días de trabajo arduo, llamadas a antiguos colegas y búsqueda en archivos para encontrar documentos de hace 15 años. Lo que descubrió lo llevó a regresar urgentemente al hospital. Gabriela, dijo sentándose junto a su cama, he encontrado documentos sobre su crédito y su seguro. Sabía que el Banco Meridian, donde trabajaba su hermano, estaba involucrado en una serie de operaciones ilegales justo en ese periodo. Los ojos de Gabriela se abrieron de par en par por la sorpresa. No, no sabía nada. Antonio se mudó a otra ciudad poco después de eso, y rara vez nos comunicábamos. Su hermano participó en un esquema donde se ofrecían exactamente esos créditos a clientes con familiares gravemente enfermos. El banco obtenía un beneficio doble: los pagos del seguro y los intereses de los familiares que seguían pagando por obligación o miedo. Usted fue una víctima, no una criminal, Gabriela. Incluso podría haber demandado si lo hubiera sabido. Gabriela se cubrió la cara con las manos. Dios mío. Todos estos años, mis hijos pensaron que ellos deben conocer la verdad, dijo Sergio suavemente. Yo no puedo. Sacudió la cabeza Gabriela, apretando en sus manos un pañuelo blanco del hospital. Han pasado tantos años. ¿Qué cambiaría eso? Todo, respondió simplemente Sergio. Eso podría cambiarlo todo. Tras una larga insistencia, Gabriela aceptó llamar a su hija. Elena siempre había sido la más suave de sus hijos. Una artista con un corazón sensible, que había heredado la emocionalidad de su madre. La conversación telefónica fue breve y tensa. Gabriela solo dijo que había sido hospitalizada y que le gustaría hablar. Intencionalmente no mencionó el ataque al corazón, no queriendo provocar en su hija un sentido de culpa. Al día siguiente, Elena apareció en la habitación. Una elegante mujer de 35 años, con ojos cansados y una sonrisa cautelosa. Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué estás en el hospital? Sergio salió con tacto, dejando a madre e hija a solas. A través de la puerta de cristal, vio cómo las dos mujeres hablaban, primero tensamente, luego de manera cada vez más emocional. Notó cómo Gabriela le pasó a su hija unos papeles, copias de los documentos que él había encontrado. Vio cómo el rostro de Elena cambiaba de desconfianza a shock, luego a vergüenza, y finalmente, a profunda tristeza. En un momento, se arrodilló junto a la cama de su madre y apoyó la cabeza en sus rodillas, como solía hacer de niña. Gabriela le acariciaba el cabello, y ambas lloraban. Cuando Sergio regresó a la habitación, la atmósfera había cambiado. Algo se había aclarado, como después de una tormenta. Llamaré a mis hermanos, dijo Elena con firmeza, secándose las lágrimas. Deben saberlo. Mamá, ¿por qué no nos lo contaste antes? Tenía miedo de perderlos para siempre, respondió Gabriela en voz baja. Y me dio vergüenza. Vergüenza de haberme dejado engañar, de no ser lo suficientemente fuerte para manejarlo de otra manera. Has sido la más fuerte de todos nosotros, susurró Elena, apretando la mano de su madre. Y nosotros te hicimos cargar con este peso sola todos estos años. Esa noche en la habitación del hospital, comenzó el largo proceso de sanación de la familia rota. 3 días después, en la habitación del hospital de Gabriela, se reunió toda la familia. Carlos llegó de otra ciudad, posponiendo importantes reuniones de trabajo. Daniel corrió directamente desde el aeropuerto, regresando de un viaje de negocios. La tensión en la habitación era palpable. No lo creo. Fue el primero en romper el silencio Carlos, mirando los documentos. Todos estos años pensamos... Yo pensé... Su voz tembló. Algo poco habitual en este hombre siempre tan controlado. Daniel se sentaba en silencio, con la cabeza agachada. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de dolor. ¿Recuerdas, mamá, que dejé de invitarte a los cumpleaños de mis hijos? Tenía miedo de que de alguna manera los afectarías. Dios, qué tonto fui. La conversación no fue fácil. Salieron a la luz viejos resentimientos, malentendidos y años de separación. Pero a través del dolor, la luz se abrió paso. La luz de la verdad, que aunque tardía, le daba a la familia una oportunidad de un nuevo comienzo. Sé que no podemos simplemente olvidar todos esos años, dijo Gabriela, mirando a sus hijos adultos. Pero ya no quiero vivir en el pasado. Quiero conocer a mis nietos. Quiero ser parte de sus vidas, si ustedes lo permiten. Elena tomó la iniciativa. Creo que todos necesitamos tiempo.
Pero una cosa sé con certeza. Ya no te dejaremos sola, mamá. La primavera llegó a la ciudad, llenando los parques de manzanos en flor y el aroma de las lilas. Desde la ventana de una acogedora cafetería, Gabriela observaba a sus nietos jugar en el parque infantil. La pequeña Sofía, la hija de Elena, construía un castillo de arena, mientras Miguel, el hijo de Daniel, la ayudaba a decorar las torres con hojas y palitos. «Te adoran», dijo Sergio, colocando ante ella una taza de chocolate caliente. «Nunca pensé que a mi edad la vida podría cambiar así», sonrió Gabriela. En los últimos 6 meses habían ocurrido tantas cosas que a veces no podía creer en su realidad. Carlos la ayudó a mudarse a un nuevo apartamento más cerca de Elena. Daniel traía a los niños cada fin de semana. Juntos celebraban los cumpleaños, hacían cenas familiares e incluso planearon un viaje de verano a la costa. Las primeras vacaciones juntas en muchos años. Por supuesto, no todas las heridas habían sanado completamente. A veces había pausas incómodas en las conversaciones. A veces el pasado se hacía presente. Pero cada uno de ellos había aprendido lo más importante: escucharse mutuamente y no tener miedo de decir la verdad. «¿Sabes, Sergio?», dijo Gabriela suavemente, observando cómo sus hijos se unían a los juegos con los pequeños. «A veces hay que caer para poder levantarse. Y a veces se necesita a alguien completamente ajeno para ver lo que no ven los más cercanos». Sergio sonrió. Desde hacía tiempo ya no era un extraño en esta familia. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta conmovedora historia sobre Gabriela y su camino hacia la reconciliación con su familia. A veces, la verdad, por amarga que sea, se convierte en el único puente capaz de unir corazones desgarrados. Si te gustó esta historia de perdón, lazos familiares y segundas oportunidades, por favor, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a crear más de estas historias conmovedoras que resuenan en los corazones. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte los nuevos videos. Nos vemos en el próximo episodio, donde volveremos a hablar sobre lo más importante: las relaciones humanas y los valores que hacen que nuestra vida sea verdaderamente rica.